Gracias por acompañarme en el estudio de la Palabra de Dios para este día, y hoy vamos a hablar sobre el gobernante temporal de este mundo. Recuerden que durante esta semana estamos hablando sobre las reglas del conflicto, algo que es importante especialmente si recordamos que la semana pasada estudiamos el conflicto cósmico. Ya en los días pasados, nuestro pastor Dani Perla nos ha ayudado a entrever esto de las reglas y tratar de descubrir cómo están operando en nuestro planeta estas reglas de compromiso, reglas del conflicto, a fin de que al final Dios pueda resolver el problema del pecado sin violar sus principios, su carácter y su esencia. Que esto va a ser muy importante, porque recuerden que eso ya lo dijimos en alguna lección, estamos hablando de teodicea. En toda esta lección, aunque hablamos del amor de Dios y de la justicia, en esos conceptos, el concepto que engloba todo lo que implica lo que estamos estudiando es teodicea, que significa que Dios va a ser vindicado al final. Dios va a ser vindicado sin justificar la existencia del mal, sin atribuirle a Dios el mal, porque Él no es el causante de esto, y aprendiendo que Dios ha hecho todo lo que puede hacer para solventar este problema. Lo está haciendo y lo hará. Así que vamos a orar para entrar de lleno a nuestro tema de hoy, porque creo que hoy nos va a dar algunas luces más sobre estas reglas que tal vez no conoceremos del todo de este lado de la eternidad, pero que podemos intuir, y con eso que intuimos podemos enfrentar la vida con mayor seguridad. Nuestro pastor Dani Perla nos acompañará, Dios mediante, ya el día de mañana, porque debido a sus compromisos hoy no pudo estar con nosotros, pero esperamos que muy pronto se reintegre a este estudio, porque sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias, imploramos, danos sabiduría, por favor, para poder aprender, entrever esto que estamos aprendiendo con nuestras limitadas capacidades espirituales. No digo limitadas capacidades porque no las tengamos, sino porque nuestra visión es corta en comparación con todo lo que tú quisieras que viéramos. Pero un día, dice el apóstol, veremos cómo hemos sido conocidos. Así que ayúdanos, Señor, a con fe avanzar en el crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ir al texto bíblico porque me gustaría que escuchemos las palabras del Señor Jesús que nos van a dar ciertas pistas respecto a cómo está operando ese gran conflicto aquí en la tierra. Esto va a ser importante porque hemos dicho ya la semana pasada que el conflicto tiene un carácter cósmico porque no se originó en la tierra, sino en el cielo, con un ser en el que comenzó el pecado. Él en su libre albedrío, en su perfección y en su capacidad de elegir, decidió que quería separarse de Dios y eso introdujo el pecado y luego lo trasladó aquí a la tierra. Y hemos dicho que es un conflicto cósmico, pero en lo que sucede aquí podemos comenzar a ver algunos elementos que nos van a dar ciertas luces y espero que también nos ayuden a tener consuelo y esperanza. Vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice en varias ocasiones unas palabras que definitivamente resultan, voy a decir así, reveladoras. Juan capítulo 12, verso 31, para comenzar con ese pasaje. Juan capítulo 12, verso 31 dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y de hecho Jesús está hablando en el contexto de su pronta crucifixión. Tenga eso en mente que nos va a servir muchísimo a lo largo de lo que falta para el estudio de la lección. Ahora vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer el verso 30 que dice así: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y luego vamos al capítulo 16 y vamos a leer el verso 11, que dice de la siguiente manera: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Notan cuál es la expresión que ha repetido Jesús en estos 3 capítulos que leímos del Evangelio de Juan?
¿Lo notaron? ¿Cuál es esa expresión? Usted puede escribirlo ahí en los comentarios como una respuesta a esta pregunta. Por si no lo notó, yo le voy a dar la respuesta, pero hay que tomar nota siempre de esas cosas que se repiten en la Biblia, porque son las que nos dan luces, pistas, si puedo decirlo de esa manera. La palabra que se repite, esa expresión, es el príncipe de este mundo. Es toda la expresión, ¿verdad? La palabra príncipe y luego la expresión el príncipe de este mundo. Bueno, pero ¿cómo que el príncipe de este mundo? ¿Es que acaso Dios le ha otorgado poder? Bueno, algunos podrían sentirse un poco abrumados con esa idea, especialmente cuando vamos a Lucas capítulo 4, y ahí en el verso 6 leemos lo siguiente: y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad, o toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Pero vamos a tratar de explorar esto y analizarlo. ¿Dios se la entregó a Satanás? La respuesta es un rotundo no. Al menos desde mi opinión es un rotundo no. Pero sí tenemos una respuesta en Génesis 3 respecto a quién le entregó el dominio a Satanás de este planeta. Ahora, ¿por qué estoy destacando esto? Porque uno podría decir, bueno, pero si Dios es el creador, ¿por qué no simplemente le arrebató a Satanás el dominio desde el Edén y que no se hubiera enseñoreado de esta tierra? Porque Dios respeta los principios. Y recuerda que en Génesis se nos cuenta que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó como sus corregentes o como sus regentes. Creo que decir corregentes es una redundancia, pero los creó como sus regentes en este planeta. Eran los mayordomos que iban a cuidar de él. Dios les había dado ese encargo. Eran los representantes de este mundo ante el gobierno celestial. Pero cuando Adán le dio la espalda a la voz de Dios, con eso le entregó el reino a Satanás. Por eso en el libro de Job, que ya lo estudiábamos o lo considerábamos el día de ayer y en otras lecciones ya lo hemos considerado, Satanás puede decir, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Lo que está diciendo es, vengo de mis dominios. Y no son sus dominios, es verdad, porque recordemos, Dios es el creador de todo. Pero aquí ya podemos ver que hay ciertas reglas. Sin embargo, en los mismos textos notamos que, aunque es el príncipe de este mundo, Satanás, eso es temporal, es un príncipe temporal, mientras Dios soluciona este problema en el que nos metimos por abusar y mal usar de nuestra libertad de elección. Ahora, noten, y quiero destacar esto, es temporal. Sí es verdad que gobierna este planeta, pero es de manera temporal. De hecho, nuestro pastor ya nos lo decía, en la cruz del Calvario, Jesús derrotó a Satanás, ya no tiene cabida en ningún concilio celestial, pero él sigue aquí. Pablo dirá que es el Dios de este mundo. Y considerando esta idea de que es el Dios de este mundo o el Dios de este siglo, también Pablo señala la derrota que Cristo le ha infligido por lo que vino a hacer a este mundo. Porque la Biblia lo dice, Él vino para deshacer las obras del diablo. Así que, dicho todo esto, podemos inferir al menos dos ideas. Y en la lección se nos presentan estos dos principios o dos reglas que hay en juego en todo esto. Y la primera es la regla de que Dios respeta el libre albedrío. Como Adán decidió voluntariamente entregarle al comer del fruto prohibido, entregarle a Satanás el dominio de este planeta, Dios tenía que resolver eso de una manera diferente que la fuerza y el poder. Recuerden, eso ya lo hemos estudiado, no es a través de la fuerza, no es a través del poder que Dios hace eso, que Dios hace las cosas, porque si Él lo hiciera de esa manera, solo causaría más daño, por lo que hemos visto, al menos es lo que logramos entender, Él ve que causaría más daño de lo que se pretende solucionar. Ahora, como Dios respeta las reglas y Adán básicamente le cedió el dominio a Satanás, Jesús tuvo que hacer algo, venir a este mundo, humillarse
y así recuperar el control de esta tierra con su muerte en la cruz del Calvario. Pero ahí vemos, ¿no? El primer punto que notamos es el respeto de Dios a la libertad de sus criaturas, al libre albedrío de sus criaturas. Eso ya nos dice un poco sobre por qué suceden las cosas que suceden en este mundo y por qué a veces los buenos sufren, los malos prosperan, porque detrás de eso hay decisiones que Dios va respetando, pero que no significan que Dios apruebe la maldad y no significan que Dios se ha quedado de brazos cruzados. Siempre hay que recordar la cruz del Calvario como ese momento en el que Dios está diciendo, yo le voy a poner fin de una vez por todas al pecado y lo voy a hacer a costa de mi vida. Y de hecho, literalmente, ¿no? Ahora, la segunda cosa que vemos acá, en el dominio temporal de Satanás de esta tierra, son las reglas del pacto en cuanto al conflicto, que no conocemos del todo nosotros, o que no conocemos. No puedo decir del todo porque tal vez no podríamos expresarlas realmente, estas reglas del conflicto. Pero estas reglas del conflicto hacen que Dios deba actuar con ciertas limitaciones. No estamos limitando el poder de Dios. No, Dios es todopoderoso. Pero justamente porque Él es todopoderoso, Él mismo ha decidido que hay que respetar las reglas de compromiso, o las reglas del conflicto, a fin de poder resolver de una vez y por todas todo lo que ha implicado el pecado y el mal. De otra manera, el daño colateral sería demasiado grande. Y esto debería a nosotros hacernos pensar en la bondad y la condescendencia de nuestro Dios, que no tome el camino fácil, que sería usar la fuerza. Simplemente soy el que manda, soy el que tiene el poder, arreglo todo de una sola vez y acabar con todo. No, porque eso contradiría quién es Dios. Y recuerden, el apóstol Pablo nos lo dice, Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no se va a contradecir a sí mismo. Su ley de amor es lo que permite que el mal dure un poco de tiempo, porque le ha permitido a Satanás desarrollar todos sus principios para que podamos elegir si realmente Dios es justo, es bueno, o si el enemigo tenía razón al manchar el carácter de Dios. A estas alturas, como ya bien nos lo dijo nuestro pastor Dani Perla, en la corte celestial no hay dudas. Nosotros todavía batallamos con eso, pero creo que cuando vamos a la revelación bíblica, no debería quedar dudas en nosotros de que no es bueno el camino de elegir a Satanás. Pero no solamente yendo a la revelación bíblica, que tenemos aquí la palabra de Dios que nos descorre el velo, sino que cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, la pregunta es, ¿realmente ha valido la pena la rebelión contra Dios? ¿Realmente ha valido la pena esta comprobación de lo que el mal significa? Creo que la respuesta a eso es no, porque el sufrimiento y el dolor son más grandes de lo que nosotros podríamos imaginar. Pero quien pagó todo eso, nuestro Señor Jesucristo, nos permitió la libertad de elegir, asumiendo Él el costo de arreglar un problema que nosotros nos buscamos. Pero nota qué maravilloso es nuestro Dios, que aunque Él tiene todo el poder, y es el Rey del universo, y es el único que puede decidir los destinos de todas las criaturas del universo, aún así, el Señor Jesús llama al enemigo el príncipe de este mundo. Qué interesante, el príncipe de este mundo. Y qué interesante también es notar que en esas palabras también está implicado el hecho de que cuando sea el momento, Dios le pondrá fin a ese gobierno temporal que tiene el enemigo para volver a establecer la justicia. Cuando todos de una vez podamos haber decidido en nuestro corazón de qué lado queremos estar. Pero aquí la pregunta final es, para hacer una aplicación, es esta: ¿de qué lado queremos estar? ¿Realmente queremos estar con Jesús? ¿Realmente queremos darle nuestro corazón a Él?
hay batallas, luchas intensas. A nivel personal estoy seguro de que cada uno de nosotros enfrenta lo que significa el conflicto, porque luchamos con nuestros pecados, con nuestras tendencias, luchamos y Dios interviene tratando de rescatarnos del mal. Y esta batalla que se libra en cada corazón demuestra de una vez por todas que al final Dios jamás va a usar la fuerza para hacernos decidir, sino que nos ayudará en todo lo que necesitamos para que tomemos la decisión de manera libre, porque el único servicio que puede agradar a Dios es el que se le da con un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón entregado. Mis hermanos, mis hermanas, hoy en esta lección lo único que queríamos destacar es, sumando lo que se ha estudiado hasta acá, que es verdad que el enemigo tiene un gobierno sobre este mundo, pero es temporal. Muy pronto llegará a su fin. Saber esto nos debería ayudar a entender que en este mundo existe el mal y el dolor a pesar de lo que Dios quiere. No es Dios el que provoca el dolor, no es Él el que quiere el mal. No se necesitaba el mal, eso lo tenemos que reforzar siempre, no se necesitaba el mal en este mundo para comprobar nada, no se necesitaba. Pero ya que surgió, debemos también tener la esperanza de que Dios ha hecho todo lo que tiene que hacer dentro de las reglas, sin violar sus principios, sin negarse a sí mismo, para solventar este problema, para terminar con el mal y finalmente darnos un mundo donde solo reinará la justicia y el amor de Dios. ¿Quieres estar listo para ese mundo, mi hermano, mi hermana? Que Dios nos ayude. Vamos a orar para que el Señor nos permita rendirle nuestro corazón a Él. Querido Padre, gracias te damos por tus bondades, porque a pesar de que nuestras elecciones nos meten en problemas, tú siempre estás listo para solventar esos problemas. Si nos volvemos a ti, si te damos nuestro corazón, te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Sabemos que al decir estas palabras estamos pidiendo que tú mires a la cruz del Calvario, al precio máximo que se ha pagado por causa nuestra, pero que soluciona este problema porque tú mismo te has entregado mostrándole al universo todo lo que estás dispuesto a hacer para poner a salvo a tus criaturas. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Padre, gracias por la victoria de Jesús. Permítenos apropiarnos de esa victoria en nuestra vida. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a vivir tomados de tu mano para poder mantenernos firmes en este tiempo que queda hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.